Vía de administración de las inyecciones. Al momento de hablar sobre la vía de administración de las inyecciones, utilizaremos el término parenteral. ¿Qué es este término o a qué nos referimos al hablar de este término? A la vía de administración de los fármacos que atraviesa una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una inyección. Se utiliza en múltiples situaciones de la vida cotidiana en cuanto a problemas de salud se refiere. Dentro de las vías de administración de las inyecciones contamos con las siguientes. Vía intravenosa. Su concepto. La vía intravenosa es el tipo de administración de fármacos a través de la vena. Atravesaremos o llegaremos hasta la vena atravesando los tejidos con una aguja para fines terapéuticos o diagnósticos. Su ángulo de aplicación de esta inyección es utilizando o insertando la aguja con el bíceps hacia arriba en un ángulo de 25 incluso 30 grados. Indicaciones. Está indicado utilizar esta vía de administración de fármacos cuando se necesita una absorción inmediata del medicamento, cuando sea la única vía disponible para administrar un fármaco o cuando se necesita administrar grandes cantidades de medicamento o fármaco. Contraindicaciones. Está contraindicado utilizar esta vía de administración cuando existan alergias a los medicamentos, contraindicando su uso. Cuando en una vena exista una trombosis, necrosis, infiltración, induración, quemadura. Cuando existan signos de infección en el sitio de punción que vayamos a elegir. Y también que no se debe utilizar un determinado miembro que padezca problemas de drenaje linfático. En cuanto a las precauciones debemos evitar realizar hinchazones o hematomas al momento de puncionar. No debemos introducir aire al torrente circulatorio, evitar contaminar el equipo, elegir las venas de los miembros superiores porque son más cómodas para el paciente y porque además son menos propensas a padecer problemas vasculares. Además, en la elección del punto o del sitio de punción para esta administración de inyección, tenemos que elegir el punto que sea lo más distal posible al corazón. Procedimiento. Colocamos el compresor. Luego le pedimos al paciente que realice puño para poder apreciar mejor las venas. Elegimos una vena de grueso calibre. Posterior a eso, realizamos la asepsia de la piel antes de realizar el pinchazo. Luego insertamos la aguja con un ángulo de 25 grados con el bisel hacia arriba. Aspiramos lentamente y comprobamos si refluye sangre. Luego retiramos el compresor e inyectamos el fármaco lentamente. Extraemos la aguja y aplicamos presión con una gasa estéril hasta que deje de sangrar el punto de punción. Si es posible, mantenemos la presión para evitar hematoma. Inyección vía subcutánea. Es el tipo de administración de fármacos que se realiza en el tejido subcutáneo, tejido conectivo lazo, tejido adiposo del paciente atravesando la piel con una aguja. Su punción se realiza insertando la aguja con el bíceps hacia arriba formando un ángulo de 45 grados. Indicaciones. Está indicado utilizar esta vía de administración cuando se desee inyectar o administrar soluciones o suspensiones medicamentosas de pequeños tamaños, por ejemplo 0.5, 1 o hasta 2 mililitros. Cuando se elija la vía parenteral y se desee mantener un efecto mantenido o controlado. Y en medicamentos que tengan una actuación más efectiva por esta vía que en comparación a otras vías. Contraindicaciones. Está contraindicado utilizar este tipo de administración de inyección con esta vía cuando el paciente padezca un edema generalizado nasarca, circulación periférica muy disminuida, coagulopatías o infecciones permanentes en los sitios de punción. Precauciones para inyecciones de vía subcutánea. El paciente que se administra inyección por vía subcutánea de manera crónica, es decir, para la insulina, debe rotar el sitio de punción de la inyección para evitar padecer lipodistrofias. Luego de la administración del medicamento no se debe friccionar ni masajear la piel para no aumentar el riesgo de que el paciente tenga hematomas y para conseguir una absorción más lenta del medicamento, es decir, para no aumentar la absorción del medicamento, la velocidad de absorción. La persona que prepara la medicación o el medicamento debe administrarlo y también no se deben administrar más de 2 mililitros de medicamento para la vía subcutánea. Procedimiento. Colocaremos al paciente en una posición cómoda. Luego verificaremos estado general de la zona, es decir, que no esté lesionada, irritada, que tenga tumefacción, entre otros. Seleccionamos especialmente cara externa del brazo, cara anterior o lateral del muslo o el abdomen en la zona periumbilical. En este caso seleccionaremos el abdomen en zona periumbilical. Limpiaremos con la torunda y antiséptico con movimiento circular, comenzando por el centro.
Preparamos la jeringa para inyectar, verificamos que no tenga aire y que la aguja esté permeable. Con los dedos pulgar e índice de una mano realizamos un pellizco, en este caso para proceder con la administración de la vía subcutánea, para que el fármaco ingrese en el tejido subcutáneo. Introducimos la aguja en el músculo en un ángulo de 45 grados. Aspiramos sosteniendo el cilindro de la jeringa y el embolo hacia atrás. Si vuelve sangre, retiramos la aguja un poco y volvemos a aspirar. Y si no refluye sangre, inyectamos la medicación en forma lenta. Retiraremos la aguja rápidamente en un solo movimiento y efectuaremos una leve presión en la zona de inyección. Inyección vía intramuscular. Es la vía de inyección en el que se administra un fármaco o un determinado medicamento en un determinado músculo estriado, para que este fisiológicamente sea absorbido más rápido, en este caso hablamos del medicamento, por sus capilares sanguíneos, atravesando la piel y el tejido subcutáneo con una aguja. Su función se realiza inyectando la aguja con el bíceps hacia arriba formando un ángulo de 90 grados. Indicaciones. Esta vía está indicada cuando está contraindicada la vía oral o cuando se requiera o necesite una respuesta más rápida, en este caso de pacientes inconscientes o poco colaboradores. Contraindicaciones. Se debe tener en cuenta que los músculos sean susceptibles para el depósito del fármaco, llevando a cabo previamente la inspección y la palpación del mismo, en busca de signos de hematomas, generaciones, infiltraciones, quemaduras, incluso trombosis, los cuales serían signos de que este sitio no es adecuado para el pinchazo o no es apto para el pinchazo. Se debe decir que no se debe inyectar mediante esta vía intramuscular en pacientes que usen anticoagulantes o que tengan problemas con la coagulación de la sangre, porque se pueden provocar hematomas de gran severidad. Se deben evitar las zonas que tengan ciertas complicaciones como abscesos, tejidos necróticos, escalas, incluyendo la piel, los nervios, los huesos dañados. Y además se deben evitar las zonas con nervios largos y grandes vasos sanguíneos. Precauciones para la vía intramuscular. No se debe aplicar la inyección en zonas donde la piel esté lesionada. La persona que prepara el fármaco debe administrarlo. También tenemos que mencionar que cuando introducimos la aguja, antes de administrar el fármaco, debemos aspirar para ver si no sale sangre. Es decir, que no estamos en una zona vascular, ya que directamente podríamos administrar el medicamento o el fármaco en dicha zona vascular. También se debe decir que por lo general se administran 5 mililitros de medicamento en la vía intramuscular, a excepción en el músculo deltoides, que al presentar menor masa muscular se deben administrar solamente 2 mililitros de medicamento o de fármaco. Si el paciente presentara sensaciones de dolor o así le provocara reacciones vagales con facilidad, podríamos aplicar hielo local en el paciente antes del pinchazo para disminuir las sensaciones de dolor del mismo. Procedimiento. Con cuidado encontraremos el lugar en el que se aplicará la inyección. Limpiamos la piel en ese punto con un algodón con alcohol y lo dejamos secar. Tomamos la tapa de la aguja. Agarramos el músculo en el área con los dedos pulgar e índice. Y con firmeza colocaremos la aguja en el músculo recto hacia arriba y abajo en un ángulo de 90 grados. Empujaremos el medicamento en el músculo. Retiraremos la aguja en línea recta. Y presionamos el área con la boda de algodón. Inyección vía intradérmica. Es la técnica de administración de fármacos o medicamentos en el que se debe llegar al interior del tejido dérmico con una aguja. Su función se realiza introduciendo la aguja con el bíceps hacia arriba formando un ángulo de 15 grados. Indicaciones. Esta vía de administración de inyección está indicada para fines diagnósticos, pruebas de alergia, tuberculina, etc., fines preventivos, vacunas BCG, poliomielitis, etc., para la administración de anestésicos locales y para la realización de pruebas cutáneas. Contraindicaciones. Está contraindicado cuando presentemos o veamos la presencia de hematomas, signos de induraciones de infección que excluirían el sitio para el pinchazo y además buscaremos una zona libre de vellos, manchas, quemaduras, etc. Precauciones para las inyecciones vía intradérmica. No se debe masajear en la zona puncionada luego de retirar la inyección. No se debe inyectar en zonas que presenten vellos, pigmentaciones u otras alteraciones cutáneas. Y también no se debe aspirar, ya que esta zona es muy poco vascularizada. Procedimiento. Colocaremos al paciente en posición cómoda y seleccionaremos la zona de inyección. Limpiaremos y desinfectaremos la piel con un antiséptico y coloro. A continuación dejaremos secar.
Luego insertaremos la aguja con el bisel hacia arriba formando un ángulo de 15 grados con la superficie de la piel. Inyectaremos la medicación lenta y cuidadosamente hasta formar una pápula blanquecina que asegura que se inyectó de forma correcta el fármaco entre las dos capas de la piel, la epidermis y la dermis. Después de esperar unos segundos, retiraremos la aguja con el mismo ángulo de inserción. No comprimir ni frotar la zona. Se puede dejar una gasa en el sitio de punción, que no en la pápula, por si refluye algo de líquido.